Ricardo. Esa es la focalización. A mí me parece que el punto principal es el siguiente. ¿Qué ofrece México que nosotros no tenemos para lidiar con el problema migratorio? Primer punto, academia. En México hay suficiente conocimiento de metodología de investigación y bases de datos que pueden usarse para interpretar la migración hondureña, que los hondureños aquí no tienen ni siquiera en el INE. Ahí tienes un reto ya. El otro punto, México tiene una experiencia enorme en manejar el asunto de la narcoactividad y Honduras tiene el reto de que al mismo tiempo que tiene que desmantelar el narcoestado que le dejó el gobierno de los 12 años del Partido Nacional, al mismo tiempo que tiene que hacer eso, tiene que levantar un Estado de Derecho. Eso es tremendo reto. La pregunta es por dónde se empieza con ese Estado de Derecho. ¿Hay que hacer o no una constitución, una reforma constitucional, etcétera? Ahí las preguntas son enormes. Pero México tiene una serie de cosas que Honduras no tiene y que pudiéramos aprovechar ahora con la visita del presidente de México. Si yo tuviera al presidente de México enfrente, ¿qué le diría? Esa es la pregunta. Resúmeme, ¿qué le dirías? Quiero aprender de todas las cosas que tú has solucionado y yo no. Y la lista, yo tengo 17 puntos. ¿Qué ha solucionado México? Porque te digo, tenía bolsones, tenía 980 bolsones. México nunca se ha dicho que tiene un narcoestado, Honduras sí. Y la pregunta es, ¿cómo nos parecemos o nos diferenciamos de esa lucha contra el narcoestado? Cuando tú tienes 980 bolsones y no tienes un narcoestado, y yo no tengo tanta cantidad de bolsones, sin embargo, a mí me acusan con mi presidente, que ya está del otro lado, de que Honduras sí tiene un narcoestado. Ahí tenemos una diferencia abismal. ¿Qué más? Tenemos el asunto de qué ha aprendido la diáspora mexicana en Estados Unidos, que es aplicable a la diáspora hondureña en Estados Unidos. Ahí nos pueden dar lecciones de vicio, en el sentido bueno de la palabra. O sea, hay múltiples lecciones que nos puede dar la diáspora mexicana en Estados Unidos para mejorar las relaciones de la diáspora hondureña en Estados Unidos con relación a la estructura de poder y de gobierno que tiene Estados Unidos. Por ejemplo, te voy a dar un dato. En estos momentos, en el censo que se hizo en Estados Unidos, en el último censo que se hace cada 10 años, y el último censo es el 2020, por primera vez en la historia de Estados Unidos demográfica, la población rural de Estados Unidos ha disminuido. Eso es fundamental para la seguridad alimentaria, para mantener en las actividades de tipo productivo en el área rural agrícola. Pongo rural porque incluye también todo lo relacionado con turismo, agrícola en el sentido de producción. Ahí hay tremendas lecciones que aprender también. El otro punto, ¿qué va a suceder con las empresas que en estos momentos se están saliendo de China o de Ucrania o de otros lugares que están del otro lado del mundo? Porque ahora ya el costo del transporte no justifica traer una mercancía de tan lejos, a menos que se subsidie. Entonces, ¿qué está pasando? Que las empresas que se están saliendo de esos lugares remotos quieren estar próximos al mercado de consumo de Estados Unidos. Ahí los países del Triángulo Norte se presentan como atractivos, en cola con México, porque México a su vez está en el Tratado de Libre Comercio con respecto a Estados Unidos y a Canadá. Y ahí nosotros vamos de cola en Honduras con respecto a los países del Triángulo Norte. Y ahí es donde viene otra vez el asunto del canal seco, porque la entrada de productos por el Pacífico se ha convertido en algo incosteable para llevar productos semi-elaborados a Estados Unidos. Okay. Sally, y para ti, ¿qué más debe abordar y plantearle hoy con claridad meridiana la presidenta Castro a AMLO? Bueno, creo que por el corto tiempo, pero por lo que se avisora, puede ser puede haber un futuro, digamos, o por lo menos una luz de esperanza en lo que es la gestión de la migración en la región.
Creo que esto puede ser una oportunidad para que Honduras pueda proponer un espacio un poco más independiente, un poco más, digamos, con esa visión sobre lo que México, Guatemala, Honduras y El Salvador pretenden con respecto a la gestión de flujos. Yo creo que hay un desafío porque hay demasiados frentes abiertos, hay muchos espacios a nivel de la región, muchos espacios dentro de lo que es los órganos del sistema de Naciones Unidas, cuando el tema de migración se aborda, por ejemplo, todos los desafíos que trae el Pacto Mundial de Migraciones, los objetivos de desarrollo. Es decir, yo creo que esta es una oportunidad y esto hay que reconocerlo también, Renato. Honduras no tiene una política migratoria y eso es un punto en negativo, porque significa que lo que vemos en este momento es la reacción a la coyuntura, sobre lo que superficialmente o lo emergentemente se necesita dar respuesta, ¿no? Y no podemos continuar con eso, sobre todo en lo que ha sido la gestión de la migración en el país. Entonces, creo que hay una oportunidad y es el hecho de que tenemos un gobierno de Estados Unidos que ha tenido, por lo menos discursivamente, una intención de trabajar una reforma migratoria. Y por lo tanto eso significa una oportunidad para dar respuesta a muchos hondureños, no solamente con los que están con TPS, sino en general la población que está indocumentada en Estados Unidos y entre ellos está la población hondureña. Y entonces aprovechar, digamos, esta visión que ha tenido este nuevo gobierno de Estados Unidos, que ha sido difícil también para el gobierno de Biden, el hecho de que no se ha podido concretar la reforma migratoria, pero eso también puede ser una oportunidad para que haya una reorganización dentro de la región y México es un interlocutor fundamental, sobre todo porque pues, es un socio indispensable, no es necesario, es indispensable para Estados Unidos en cuanto a lo que se refiere a la política migratoria. Entonces yo creo que esto puede ser una oportunidad para poder levantar un espacio en el que la región como tal se organice, sobre todo para que no tengamos esas respuestas diversas en cada uno de los países sobre cómo están gestionando los flujos, ¿no? Entonces, en esa medida que tengamos un frente común, también va a ser mucho más fácil. Honduras no puede hacer frente a las imposiciones o a las presiones externas y la realidad es que ahí tenemos El Salvador, tenemos Guatemala y tenemos Honduras, que pueden tener esa oportunidad y México está idealmente en este momento, en ese espacio para poder también avanzar en esa propuesta o en esa nueva propuesta, ya no solamente viendo el nuevo paradigma de migraciones para México, sino que sea también una propuesta de nuevo paradigma de la migración para la región.